Bueno, antes que nada les quiero agradecer la presencia de ustedes en esta charla y voy a aprovechar para aclarar, para que no haya ningún tipo de confusión, de que yo no vengo aquí a confrontar mi verdad con la de ustedes ni con la de nadie. Cada quien tiene la libertad de poseer su propia verdad interior, forjada a lo largo de la experiencia de su propia vida. Sí espero, después de la misma, haber influenciado, aunque sea un poco, en esa idea que ustedes tienen. Todo lo contrario de lo que vengo a hablar es de una verdad que está fuera de nosotros, que no pertenece a nadie, que es objetiva, que es evidente por sí misma o está sólidamente fundamentada en los descubrimientos fehacientes de la ciencia. Fundamentalmente porque creo que estas verdades objetivas son el camino a través del cual podemos reconciliarnos los seres humanos, y no en esta lucha de mi verdad y tu verdad. Bueno, bien, para comenzar voy a plantear una verdad en la que probablemente podamos coincidir todos fácilmente. Voy a decir que vivimos en un mal mundo, un mundo de violencia, de injusticias, de desamor, de odios y de muchísimas calamidades más. Hasta aquí esto es fácil y esto no creo que nos ocasione ningún conflicto. Sí lo va a ocasionar si yo planteo que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo particular en la historia de la humanidad, que es diferente a cuanto hayamos vivido antes, que este es el tiempo del caos, del final de un ciclo entero de la evolución humana. Y esto que puede parecer una interpretación subjetiva mía, lo voy a solidificar con argumentos objetivos. Tenemos 3/4 de la población mundial sumergida en la pobreza. Prácticamente la mitad de ellos directamente en la indigencia. Este es un índice que crece globalmente, cuyas proporciones no tienen igual en la historia de la humanidad. Y como si esto fuera poco, hoy en día el 1% de la población mundial es dueña del 82% de las riquezas naturales y productivas del planeta. El restante 18%, una buena parte de él, pertenece a los estados. Así que lo que se reparte entre los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra son las migajas. El problema que tenemos es que cuando salimos a tratar de comprender por qué este mundo no tiene precedentes en la historia, resulta ser que nunca antes estas proporciones existían. Por ejemplo, hoy los científicos más lúcidos también nos dicen que estamos atravesando un periodo de recalentamiento global que no tiene precedentes en la historia de las mediciones que hacemos de él. Y como si esto fuera poco, tampoco tenemos ningún registro anterior de haber alcanzado. Estamos a menos de un par de grados de llegar a un límite que causaría desastres ecológicos jamás existentes. Y aún para ir un poco más lejos, diremos que si bien las armas nucleares existen desde hace 50 o 60 años, nunca habían estado en manos de tantos países y de tantos personajes siniestros como están hoy, al estilo de Donald Trump o Kim Jong de Norcorea, que estamos asistiendo desde hace un par de meses, que se pelean entre ellos a ver quién la tiene más grande y quién tiene el botón más cerca y está más dispuesto a presionarlo. Todos estos elementos hacen de que este tiempo que nos ha tocado vivir sea absolutamente diferente a toda la historia de la humanidad, en la que sí hubo el mal, en la que sí hubo lo mismo que hay hoy, pero hay una diferencia que es cualitativa. Hasta ahora, lo que siempre estuvo en juego fueron cantidad de vidas humanas. En una guerra podía morir más o menos gente. Hoy, por primera vez en la historia, lo que está en juego es el planeta Tierra, que es el hogar de todos los seres humanos. Y esto hace a que este tiempo sea peculiarmente diferente
a todos los demás. Bien, cuando salimos a tratar de encontrar una respuesta para tratar de comprender qué es este tiempo que nos ha tocado vivir, nos encontramos con el primer conflicto respecto a la verdad. Hay una gama de corrientes de pensamiento y acción filosóficas, políticas, religiosas y sociales que no solo tienen diferentes posiciones, sino que muchas veces están contrapuestas entre ellas mismas y que tienen la peculiaridad de autoproclamarse portadoras de la verdad. Es decir, están convencidos de que la verdad es la suya, que todos los demás están equivocados y que tarde o temprano terminarán por reconocer su error y se incorporarán a sus filas para así empezar a iniciar el camino de construir un mundo mejor. Una afirmación de este tipo de movida suena un tanto absurda. Sería suponer que un grupo encontró la verdad y que todos los demás hemos perdido nuestra vida pensando en errores e interpretando mal la existencia. Bien, esto es absurdo. Más absurdo aún sería suponer que la verdad no existe, que simplemente cada uno puede decir lo que quiera, que es lo mismo, que la vida no tiene ningún sentido ni ninguna dirección coherente, que la verdad objetiva no existe, y entonces inclusive esta misma charla no tendría sentido alguno, pues no podíamos llegar a un acuerdo jamás. Hay una tercera opción, que es en la que creo, que es la que vengo a plantear, que es que probablemente la verdad esté en la suma de todas las verdades, pero no amontonadas, sino sintetizadas. Es decir, extraer el aspecto importante y verdadero de cada una de ellas, reconciliados de manera tal para que puedan establecer una verdad objetiva que esté fuera, en la cual podamos tener la esperanza de reconciliarnos. Es el único camino para lograr entendernos. Bueno, estas verdades a la hora de comprender el mundo actual tienen un problema más, que es que casi todas ellas, prácticamente todas, toman a la humanidad como principio y fin en sí mismo. Es decir, hace algunos años creíamos que éramos el centro del universo. Después nos dimos cuenta de que no era así. Hoy que hemos superado aquella vieja concepción equivocada, sin embargo seguimos creyendo que somos el centro de la vida, que todo empieza y termina en los seres humanos. Esto de por sí implica un error metodológico relativamente grave, porque al tomar a la humanidad extraída del contexto espacio-temporal, lo más probable es que nos lleve a conclusiones ligeramente equivocadas, puesto que no podemos hablar de ninguna concepción humana si no establecemos antes dónde estamos, ni quiénes somos, de dónde venimos. Bueno, el camino de la verdad objetiva, que es el título de esta charla y es a lo que los he invitado, nos va a llevar a lugares más lejos, nos va a llevar a primero abstraernos de pensar en la humanidad y concentrarnos en dónde estamos primero. Es decir, en definitiva, que es este bendito lugar donde nacemos, crecemos, vivimos tratando de ser lo más felices que podamos, algunos tratando de ser mejor, y algún buen día nos vamos para no volver más, al menos en esta forma actual. Es decir, somos pasajeros de la Tierra. Y la Tierra es el primer lugar al que nosotros podemos definir como nuestro hogar. Pero si decimos que somos habitantes del sistema solar, estaremos diciendo una verdad superior. Y superior aún es más si decimos que habitamos en la Vía Láctea, nuestra galaxia, la que junto a decenas de miles de millones de galaxias conforman el universo. Un universo que hasta no hace más de 15 años suponía la ciencia oficial que era el todo absoluto. Hoy afortunadamente sabemos que no lo es,
que lejos está de serlo y que es tan solo el 5% de la masa de la totalidad cósmica que nos contiene. Hoy sabemos que existen 2 dimensiones más, a la más próxima de ellas la conocemos ahora bastante bien, es una especie de red que envuelve a las galaxias para mantenerlas cohesionadas. Es una red que es una especie de energía que no interactúa con la materia ordinaria y que hoy sabemos que compone el 23%, el 23% de la masa de la totalidad. La llamamos materia oscura. Bien, también sabemos que por encima de esta hay una dimensión de la cual no tenemos la menor idea de dónde está. Sí sabemos que su masa es del 72%, es prácticamente 3/4 partes de la energía de la totalidad. Sabemos que ella, según la ciencia, es la que impulsa todavía la expansión universal, cuando la física nos hacía suponer que debía haber ido mermando en su fuerza. Lejos de ello, está aumentando y sigue impulsando y acelerando la expansión universal. Yo voy a decir que esta es la dimensión de energía esencial inteligente que impulsa la evolución. Bien, para ubicarnos entonces en dónde transcurren nuestras vidas, así como es verdad que aquí estamos en España, también estamos dentro de este todo cósmico. Y este es nuestro hogar. Y esto significa que vivimos dentro de un todo cósmico que es absoluto, porque nada ha entrado ni salido de él jamás. Es infinito, porque no tenemos ninguna manera de establecer cuáles son sus límites. Es eterno, porque existía antes del Big Bang y va a existir después. Es inteligente en sí mismo. Para detectar esto no hace falta más que mirar a nuestro alrededor y contemplar en la naturaleza que la inteligencia es algo innato en la existencia. Y por último diré que su naturaleza es mental. En este tema hoy, la charla, no me voy a meter porque tendríamos que hablar sobre Dios y se nos extendería un poco. Lo dejaremos para otro momento. Lo que sí voy a dejar claro es que a la hora de ubicar en dónde estamos, estamos aquí dentro. Estamos en un todo cósmico que posee 3 dimensiones. Una superior de energía esencial, inteligente, que no sabemos en dónde está, una capa intermedia que mantiene cohesionada y dentro de él una pequeña pantalla holográfica que llamamos universo, donde suceden los fenómenos de la evolución, donde la existencia es concreta, es la que vemos a nuestro alrededor. Y esto que puede parecer un tanto abstracto y lejano, no lo es tanto. Si quisiéramos comprender quiénes somos, lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos hablando de las dimensiones, estas dimensiones no son dimensiones que envuelven a las galaxias, son dimensiones que envuelven a la materia, porque las galaxias son la materia universal. Esto significa que cuando nos miramos a nosotros mismos, estamos viendo simplemente un porcentaje menor de quienes somos, porque la materia, que es quienes somos, está envuelta por 2 energías mucho más grandes. Estas 3 dimensiones son algo así como el espíritu, el alma y el cuerpo del todo cósmico. Y todo cuanto existe dentro del todo cósmico va a reflejar estas dimensiones, porque somos entes creados en sus entrañas. Es decir, nosotros mismos tenemos un alma y un espíritu que no vemos, pero que existen. La ciencia sabe que existe. No afirma que sea esto porque todavía no se atreve. Bien, nosotros tenemos en este canal, en este plano holográfico, dije antes, y no voy a extenderme en esto, donde la existencia es concreta, debemos tener canales que expresen a las 2 dimensiones que están por fuera de este plano donde las cosas realmente suceden. Y los tenemos. Tenemos algo que llamamos sentimiento, que posee los 2 polos, negativo y positivo, lo llamamos amor y odio, que son el reflejo a través del cual se expresa el alma de la totalidad cósmica. Es el sentimiento.
Y tenemos una capacidad mental que es el canal a través del cual se expresa el espíritu del todo cósmico, es decir, la energía esencial inteligente. Así que a la hora de antes de empezar a pensar en quiénes somos, sería indispensable fijar esta concepción para saber que dentro de donde estamos es un lugar al cual reflejamos, por ser entes que vivimos dentro de esta totalidad. De este modo nos hemos ubicado en el espacio. Pero esto no alcanza para hablar sobre quiénes somos. Necesitamos saber de dónde venimos. Y esto quizás resulte un poco abstracto y lejano, pero es inevitable. Hace 13.780 millones de años ocurrió un fenómeno único, al que llamamos mal Big Bang, o sea, gran explosión. Lejos de ser una explosión, se trató de una implosión hacia adentro de un punto abstracto, hacia adentro de la subjetividad de lo que hoy llamamos todo cósmico. Como dije antes, no vamos a entrar ahora en este tema, sería volver a hablar sobre Dios, y hoy no vamos a hablar sobre Dios, pero lo que sí vamos a establecer es que en aquel acontecimiento al que llamamos Big Bang, irrumpieron dentro de la subjetividad de este todo cósmico una infinidad de partículas elementales en una variedad de no más de 12 diferencias. Estas partículas elementales comenzaron a chocar entre sí en el caos inicial y en este choque se destruían, generando en esto la antimateria. Cuando alcanzaron el punto crítico en que solo quedaban la mitad de las partículas, lograron estabilizar la locura del caos inicial. Esas partículas elementales que irrumpieron en aquel entonces y que fueron inflando el universo y expandiéndolo, son las mismas partículas elementales que existen hoy, prácticamente. No hay partículas elementales nuevas y nosotros somos la evolución de esas partículas elementales, pues no estamos hechos de ninguna otra cosa que no sea de ellas. Les dije que las partículas habían logrado estabilizar la locura del caos final. Lo lograron gracias a unirse varias de ellas para conformar el primer sistema de complejidad en la escala de la evolución. El segundo peldaño, el átomo de hidrógeno, primero el más simple, un protón en su núcleo y un electrón en su órbita, que generaron y formaron las nebulosas de las cuales nacieron las estrellas. Las estrellas, en la explosión de las supernovas, fueron generando nuevas variedades de átomos, pero mantuvieron la estructura, simplemente agregando protones y neutrones en su núcleo y electrones en su órbita. Hasta hoy conocemos 118 variantes de estas y las llamamos tabla periódica. Bien, los átomos, no nos interesa la historia en el plano de lo general, de la evolución universal. Vamos a poner nuestra atención en la evolución en el plano de lo particular, de lo que los átomos hicieron. Los átomos aprendieron a combinarse entre sí para conformar moléculas simples. Las moléculas simples son aquellas que una vez expulsadas de las estrellas y una vez que se enfriaban y se amontonaban, fueron generando los planetas, los asteroides, los cometas, y todo aquello que gire alrededor de un sol o una estrella. Estos primeros tres pasos que la evolución dio son los pasos de crecimiento en el plano físico de la vida. La ciencia llama a este periodo o a este crecimiento materia inerte. En realidad yo voy a plantear que estos son los tres primeros pasos de la vida y que no se trata de materia inerte. Para eso voy a dar una pequeña prueba. Hay un experimento reiterado infinidad de veces en que partículas elementales, en este caso electrones, son disparados a través de una placa con dos endijas, con una pantalla en el fondo,
en donde va a quedar estampada la partícula. Esto es una máquina que dispara infinidad de partículas de una en una, y cuando las partículas pasaban, o pasan, porque este experimento se repitió muchísimas veces, conforman en la pantalla dos semicírculos, lo cual comprueba que la partícula al atravesar esta endija se dividió y se estampó en forma dual en la pantalla. Esto es un absurdo para la ciencia, porque la partícula elemental, un electrón, es indivisible. Así que como la ciencia no entendía cómo se dividía la partícula, pues no podía ser, puso una cámara para tratar de ver el proceso en el que la partícula se dividía. Cuando puso la cámara, la partícula no se divide. Pasa por una sola endija y conforma un círculo en la pantalla. La ciencia dijo a la flauta, acá algo está mal. Retiró la cámara, la partícula pasa por los dos. Pone la cámara de vuelta, la partícula pasa por uno solo. La ciencia dijo, te vamos a enrolar. Sacó la cámara de acá y la puso atrás, una vez que ya hubiese pasado. La partícula pasó, volvió a pasar por uno solo. Se dio cuenta que estaba la cámara del otro lado. O sea que evidentemente la partícula elemental tiene una intención inteligente. Sabe si la estamos mirando o si no la estamos mirando. Y si tiene esta intención inteligente y toma una resolución de actuar en función de esto, evidentemente la partícula también posee un plano mental, en donde toma decisiones de existencia, lo cual indica que no solo está viva, sino que es inteligente y que también posee los planos que nosotros mismos podemos ver más fácil de nosotros, pero estamos hechos de partículas elementales y tenemos los mismos planos de existencia que ellas. Bueno, bien, para hacerla corta, vamos a seguir en el proceso. He dado los tres primeros pasos del aspecto físico. Las moléculas simples generaron moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se desarrollaron en varios millones de variantes, pero son muy poquitas la cantidad de ellas, no más de 50 las que se utilizan en la vida biológica. Y son dos las que fundamentalmente componen a la misma. El ADN, capaz de hacer copias de sí mismo, y el ARN, capaz de transportar la información surgida. ¿Sí? Durante un periodo existieron las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas, al cabo de un tiempo, aprendieron a combinarse entre ellas, tomando diferentes funciones dentro de un organismo único que llamamos célula. Durante más de 2.000 millones de años en la Tierra solo existió la vida unicelular. Así que estamos hablando de algo importante. Hasta que, finalmente, después de este ciclo, se estaban agotando las fuentes de alimentación para las células y la vida llegó a un punto crítico en que estuvo a punto de extinguirse. De esto hace unos 2.000 millones de años. La vida, que es mágica y que siempre resuelve porque tiene un plan, y de lo que estoy hablando yo aquí es del plan evolutivo de la vida, que es coherente, que no es casual, donde nada pasa, sino donde se viaja de formas inferiores a formas más complejas, a organismos de complejidad superior, decidió en ese instante que ocurra nuevamente la magia. Varias células se unieron entre sí para conformar los primeros organismos multicelulares, al principio simples, como las bacterias. Hace 500 millones de años, en lo que llamamos la explosión del Cámbrico, hubo una explosión de vida en la que se generaron infinidad de organismos multicelulares, tanto vegetales como animales, para conformar un ecosistema biológico autosustentable. Tengo que aclarar que más del 90% de los organismos que surgieron hoy ya no existen, ¿sí? Inclusive los dinosaurios, que gracias a la sincronicidad inteligente de la vida y de este todo cósmico, que los hizo desaparecer hace 65 millones de años,
para que se pudieran desarrollar los mamíferos que en definitiva desembocarían en nosotros. Este segundo ciclo se dio en el plano de lo sensitivo o lo motriz, en la segunda de las dimensiones, ¿sí? Y hasta acá tenemos 6 eslabones evolutivos. Hace 3,5 millones de años, finalmente, en el organismo multicelular más desarrollado, que hoy ya no existe, el homínido, surgió la magia de la superación evolutiva. En el estadio mental que compartía con sus predecesores, porque de hecho nosotros tenemos incluidos en nosotros mismos a los 6 eslabones previos de la evolución, apareció un procesador de información con la capacidad de abstraerse de la realidad y tomar información surgida del aspecto intuitivo de su estadio mental y del exterior, procesar dicha información y acumular o archivar el resultado en el estadio nuevo, en el aspecto del estadio nuevo que había convertido a la mente en dual. ¿Por qué? Porque adquirió la conciencia racional donde podía guardar la información para ser utilizada cuando así lo necesitáramos. Este nuevo ser, al que hoy todavía la ciencia erróneamente llama como una especie de animal, dejó de serlo. Es el 7º eslabón de la cadena evolutiva. Es absolutamente diferente a lo demás. Si bien, como dije antes, contenemos los 6 eslabones previos, somos una totalidad nueva, diferente, no comparable a ninguna otra cosa que conozcamos, al menos en el planeta Tierra. Bien, a la vida le llevó alrededor de 3,5 millones de años mejorar el aspecto físico, sensitivo y la capacidad cerebral para adaptarse a esta nueva mente, esta posibilidad de abstraerse de la realidad. Es fácil tal vez imaginar el inicio de este cambio en la mente de este homínido. Probablemente era un Homo habilis, no medía más de 1,50 m, se alimentaba de frutos y de carroña, y como no tenía la habilidad de sus primos para trepar a los árboles, debía buscar palos o alguna herramienta para golpear las frutas y hacerlas caer. Probablemente un día se dio cuenta de que no siempre tenían, como eran nómades buscando árboles, algún día se habrá dado cuenta de que no siempre tenía la posibilidad de encontrar este palo para hacer caer las frutas y decidió llevárselo. Cuando decidió llevárselo, lo que hizo fue una abstracción mental, pensó en el mañana. Pensar en el mañana es una cualidad que solo tenemos nosotros, los seres humanos. Esto probablemente haya iniciado el viaje que desembocó en nosotros. Durante 3,5 millones de años, la vida se encargó, a través de diferentes experimentos y en distintas direcciones, de mejorar física, emotiva y mentalmente a este nuevo ente hasta alcanzar el mejor exponente hace 200.000 años en el África, en el Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros mismos. Esto es quienes somos. Surgimos en el África hace 200.000 años, convivimos durante más de 100.000 años con una especie diferente a la nuestra, apenas inferior, los Neandertal, pero teníamos la suficiente mayor capacidad como para nosotros haber sobrevivido y ellos no. Yo lo que voy a contar ahora es la historia de la humanidad, que es nuestra historia, es la historia de los Homo sapiens sapiens. Pero antes voy a hacer una pausa aquí y si hay preguntas, opiniones, o si están muy aburridos y me quieren echar, que lo dicen ahora. Así que los escucho. Bueno, estamos en silencio. Bueno, si no van a decir nada, voy a continuar con la historia de la humanidad. Éramos cazadores y recolectores. Vivíamos en grupos de no más de 40 o 50 miembros
Y cuando excedíamos este número, los más jóvenes se iban por una simple cuestión de supervivencia. Los alimentos no alcanzaban para que fuéramos demasiado. Así que los jóvenes tenían que emprender la búsqueda de nuevos sitios. La moral que nos relacionaba en los grupos era la moral comunitaria, es decir, compartíamos tareas y compartíamos los resultados de las tareas. En nuestra vida cotidiana nos apoyábamos básicamente en la capacidad intuitiva de nuestra mente, que como dejé claro antes, pero voy a volver a decir ahora, nuestra mente, a diferencia de los demás, es dual. Tiene un aspecto intuitivo y un aspecto racional. Hacer filosofía es la capacidad que nos permite tener esta dualidad mental. Es la capacidad que nos permite abstraernos de la realidad y pensar en función de cuestiones que nos lleven a adaptarnos, a acomodarnos, a mejorar las condiciones de existencia y a crecer espiritual y socialmente. Eso es lo que estos grupos poco a poco iban haciendo, pero como dije, se apoyaban básicamente en el aspecto intuitivo del conocimiento y la capacidad racional, que aún era potencial, que todavía no se había desarrollado, era usada básicamente para resolver los problemas cotidianos, es decir, herramientas, ropas. Con el correr del tiempo también aprendimos a desarrollar actividades simbólicas. Fuimos generando amuletos, adornos, pinturas rupestres y a enterrar a nuestros muertos. Actividades simbólicas. La necesidad de ir emigrando nos hizo salir de África, de donde habíamos surgido todos. Ingresamos por Asia, fuimos a Europa y empezamos a caminar y recorrimos todas las posibilidades hasta alcanzar Tierra del Fuego y Japón. Es decir, al cabo de 200.000 años habíamos cubierto el planeta entero en grupos pequeños que no tenían ni la menor idea de la existencia de otros grupos ni la manera de conectarse, salvo con aquellos que estuviesen más próximos. Al final de la era de glaciación, esto es alrededor de hace unos 14 o 13.000 años, las condiciones se habían tornado difíciles. El alimento era escaso, nuestra forma de vida nómade nos impedía acarrear muchos hijos y nos obligaba a dejar en el camino a aquellos que no podían valerse por sí mismos. Era una cuestión de supervivencia. En aquel momento, hace 12.000 años, en el planeta Tierra no quedarían más de un par de decenas de miles de seres humanos, que éramos grupos muy pequeños, que nos enfrentábamos a enemigos potenciales depredadores que estaban constituidos en números mucho más grandes, de los cuales éramos posibles presas. Lo que hizo que no lo fuéramos, o aquello que nos permitió sobrevivir, no éramos los más grandes, no éramos los más fuertes, no éramos los más ligeros, pero sí éramos los más inteligentes. Y por sobre todas las cosas, entendimos rápidamente que la única salida estaba en actuar de manera solidaria. Es decir, nos ayudábamos en todo. Entonces esto es lo que nos permitió sobrevivir en un medio hostil, pero sí nos puso contra el límite de la supervivencia. Hace 12.000 años dije que habíamos alcanzado un punto crítico y realmente estábamos en peligro de extinción. Así que nuevamente la vida confabuló con nuestra capacidad inteligente y descubrimos la agricultura. Le arrebatamos el secreto a la naturaleza. Algunos han descrito a esto como el momento en que fuimos expulsados del paraíso por haber comido el fruto de la sabiduría, que era aquel que nos permitía saber cómo producir nuestro alimento. Por eso, simbólicamente, pero correcto, desde la intuición, alguien describió que Dios se enojó y nos expulsó del paraíso donde estábamos,
puesto que nos alimentaba, y nos condenó a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Efectivamente, se trató de esto. Al descubrir la agricultura, nos asentamos en lugares fértiles, ya no necesitábamos ser nómadas, había que sembrar y esperar la cosecha. Entonces comenzamos a construir ciudades o pueblos, nos vimos forzados a empezar a desarrollar el aspecto racional de nuestro conocimiento, el que hasta ahora solo utilizábamos para clasificar el entorno, ahora debíamos utilizarlo para comprender el ciclo solar y de las estrellas, para poder saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. También nos vimos forzados a desarrollar la capacidad racional para hacer casas, para hacer establos donde guardar a los animales y para hacer sitios donde almacenar el alimento. Así que comenzó una nueva era en la historia de la humanidad que no solo cambió nuestras costumbres, sino que al cabo de un proceso de transición que duró 4 o 5 mil años, iba a terminar por cambiar nuestra moral, la relación moral en base a la cual nos relacionamos. Este periodo de transición duró 4 o 5 mil años. Hemos encontrado vestigios, pero sobre todo 2 ciudades prácticamente intactas. Una es Çatalhöyük en Anatolia, en la cual encontramos una ciudad que albergaba unas 8.000 personas. Es una ciudad que tiene 10.000 años de antigüedad, que está construida como un panal de abejas, no tiene calles intermedias, a las casas se ingresan por los techos. No encontramos en esta ciudad casas diferenciadas, son todas iguales, no encontramos templos, no encontramos palacios, no encontramos armas de guerra, no encontramos murallas defensivas ni signos de violencia alguna. En Caral, en Perú, en una ciudad encontrada, datada hace 5.000 años, y esto es por la diferencia en los tiempos evolutivos que hubo entre Europa y América, que por supuesto es más tarde, pero se refiere al mismo periodo histórico, encontramos una ciudad con las mismas condiciones. Pero lo que sí encontramos en ambas es que había comenzado a desarrollarse el comercio. En Caral, por ejemplo, encontramos que había mucho pescado, pero estaban a 200 kilómetros de la playa. Pero en las playas encontramos muchas redes construidas en Caral que tenían mucho algodón. Este incipiente comercio que el hombre comenzó a desarrollar con los pueblos vecinos para intercambiar aquello que producía más fácilmente que otros, hizo que inevitablemente algunos individuos comenzaran a enriquecerse en una medida superior a los del resto de lo que hasta ahora era comunidad. Este enriquecimiento al cabo de este periodo de transición despertó la codicia y la ambición de aquellos que se habían vuelto más ricos y rápidamente decidieron hacerse del poder para establecer las condiciones en las cuales ellos pudieran aprovechar y usufructuar de estas riquezas que habían acumulado por encima de los que hasta hace poco eran compañeros de la comunidad. Hace 6.000 años surgió la escritura como una forma necesaria para poder ordenar y organizar el comercio. Había que escribir, que había que ordenarlo, si no, no servía. Y entonces apareció y surgió lo que nosotros llamamos la era de la civilización. La era de la civilización surgió primero entre el río Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak e Irán, con los sumerios, y alrededor del río Nilo con los egipcios. Es decir, 2 lugares muy fértiles donde la producción había crecido demasiado y el comercio había enriquecido demasiado a algunos individuos. Estos crearon los primeros estados militarizados, donde no solo se hicieron con el poder político y económico, sino que organizaron ejércitos para sostener esta diferenciación
con el resto de los seres humanos normales y comunes. También surgió en el mismo acto un pequeño grupo de individuos, a veces los mismos o a veces muy ligados a este núcleo, que se apropió de la comunicación o de la relación de los hombres con Dios, que había dejado de ser personal, donde un sacerdote oficiaba de intermediario entre los hombres y Dios en templos, a los cuales había que acudir para poder acceder a esta comunicación que antes era individual. Había que comunicarse con dioses que fueron creados a los efectos de sostener, porque eran dioses que sostenían y justificaban a estos individuos. Todos los demás habían quedado excluidos. Había surgido una moral nueva, una moral que ponía los intereses de un pequeño, muy pequeño grupo de individuos por encima de los de la comunidad. Había desaparecido el matriarcado, que durante 200.000 años había regido las relaciones de los seres, puesto que la procreación era indispensable, y había sido reemplazado por el patriarcado, porque ahora eran los hombres aquellos que obtenían, gracias a su fuerza y a su organización militar, el poder para enriquecerse y después poder transmitírselo o heredarlo a sus hijos como única forma de perpetuarse en el tiempo. Había nacido la era de la moral individualista. Nuestra historia había cambiado para siempre. En los primeros tiempos, estas ciudades se dedicaron a saquear a sus vecinos, a masacrar a quienes le opusieran resistencia y a tomar como esclavos a todos aquellos que quedaron y ponerlos a su disposición, no solo para estructurar el sistema de producción basado en el esclavismo, sino también para ponerlos a su servicio en cuanto a sus comodidades y todo tipo de lujos y gustos personales. En estos esclavos surgió, seguramente, en el corazón de ellos surgió la idea de la utopía, del volver algún día a aquel mundo de paz y de armonía que aún recordaban, y esto no era posible en ese momento, pero no para siempre. La moral individualista iba de la mano de las necesidades evolutivas de la vida, aunque esto nos cueste aceptarlo. Solamente la codicia y el deseo de competencia por obtener nuevas riquezas podía promover la búsqueda de desarrollar los conocimientos racionales que hasta ahora habían permanecido en un lugar secundario, y además de desarrollar las tecnologías necesarias, ya sea armamentísticas para poder vencer o competir por las riquezas con otros pueblos que ya las tenían, sino también para generar palacios, lujosos templos, edificios administrativos con los cuales poder controlar a los que habían quedado excluidos del beneficio de ser los elegidos. En este periodo que duró 4.000 años, las civilizaciones fueron cambiando, Alejandro Magno, los persas, el Imperio Romano quizás fue el más categórico y mejor organizado de todos estos imperios. Llegó un tiempo en que el Imperio Romano no pudo conseguir más mano de obra porque aquellos a los cuales consideraba bárbaros e inferiores y los quería utilizar como esclavos se rebelaron y le empezaron a complicar la vida a los poderosos, al poderoso imperio. Así que desde ese entonces hasta hoy los sistemas de producción fueron reemplazados unos por otros. Al sistema de producción esclavista lo sucedió el sistema de producción feudal, donde un grupo pequeño de individuos seguía siendo
dueño de todas las riquezas naturales y productivas, donde el clero compartía este pequeño grupo de privilegiados y donde todos los demás, si bien ahora eran libres, eran vasallos que tenían que trabajar en condiciones miserables para sus señores feudales, supuestamente de sangre azul, designados por Dios para estar en la cumbre de la pirámide. El sistema feudal también agotó su propio tiempo, yo no voy a entrar en esto, si no nos vamos a ir por las ramas. El sistema feudal hace 200 y pico de años fue reemplazado por el capitalismo, donde el trabajo ahora se intercambiaba por dinero. Y el dinero que originalmente comenzó siendo un bien de cambio, terminó siendo un bien de uso, una finalidad en sí misma. Tampoco vamos a desarrollar esto. Diremos que hasta nuestros días cambiaron los sistemas de producción, mejoraron las condiciones de vida humanas por efecto derrame, pero lo que no cambió nunca en estos 6.000 años es la moral individualista, que, insisto, es aquella que fomenta que un pequeño grupo de individuos cada vez más pequeños sea dueño de todas las riquezas naturales y productivas del planeta. Esto fue necesario, como dije antes, al plan evolutivo de la vida. Y para dar un ejemplo de por qué esto era así, podemos, por ejemplo, hablar de individuos como Rockefeller, Edison, Ford. Son personas que jamás en su vida tuvieron el deseo de beneficiar a la humanidad. Su único objetivo era enriquecerse, volverse muy ricos. Pero al volverse ricos, en su plan para volverse ricos, por efecto derrame, generaban desarrollos tecnológicos que beneficiaban a la evolución humana, que profundizaban los conocimientos, que lograban extraer conocimientos nuevos y tecnologías nuevas, que era el plan de la vida. Esto permaneció inalterable hasta hace un par de décadas. En la década de los 90 alcanzamos el primer punto de los objetivos que este ciclo de 6.000 años tenía pensado o necesitaba indispensable. En la década esta pusimos en el espacio el primer satélite, el Hubble, después se le fueron agregando más, que nos permitió comprender que el universo entero está hecho de lo mismo que estamos hechos nosotros, que no somos una excepción, que los átomos que hay acá son los mismos átomos que hay allá. Nos comprendió comprender que el universo tiene 13.780 millones de años y que desde entonces está evolucionando. Nos permitió comprender que este universo es un porcentaje ínfimo de la totalidad cósmica. Así que, en definitiva, nos ayudó a comprender en dónde estamos. En estos últimos 20 años se fueron mejorando con satélites cada vez más perfeccionados. En esa misma década comenzamos a construir el mapa genético humano, que si bien tiene su fundamento aplicado al tema de la salud humana, una rama surgida en el 92 o 93 se especializó en estudiar el origen de quiénes somos y llegó a las conclusiones que hemos encontrado a una Eva mitocondrial, o sea, hemos encontrado una mujer que es antecesora, como en la línea femenina, de los 7.000 millones de habitantes que habitamos el planeta. Y estamos muy cerca de encontrar el Adán cromosómico. ¿Qué logró este otro resultado? ¿Cuál fue? El comprender que todos los habitantes del planeta Tierra tenemos antepasados comunes y por lo tanto somos familia, querramos o no. Porque bueno, me olvidé de decirlo antes y lo voy a aclarar ahora. Cuando nos íbamos desprendiendo de aquel tronco inicial hace más de 100.000 años, fuimos cambiando en el transcurrir la pigmentación de la piel, fuimos cambiando las costumbres, fuimos cambiando el aspecto físico, el modo de hablar, pero lo que nunca dejamos de ser es ser
parientes de aquellos que habíamos dejado atrás. El mapa genético humano ahora vino a corroborar esto. Somos una sola y gran familia. Todavía esto no es consciente en la humanidad, pero es la verdad científica, objetiva. Es uno de los logros tecnológicos que la era necesitaba alcanzar. El tercero es el más importante. En la década del 90, 92, 93, pusimos en funcionamiento Internet. Internet es el logro más importante que va a cerrar este ciclo de crecimiento humano. No solo porque debajo de una tecla tenemos todos los conocimientos de toda la historia de la humanidad a nuestro alcance, sino que para diferenciar de cuando empezamos este viaje hace 12.000 años, que estábamos dispersos en el mundo sin tener conocimiento de la existencia de los demás, hoy Internet nos posibilita comunicarnos inmediatamente con cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo en el acto. Y si quisiéramos, podríamos tener una lista con los nombres de pila de todos los seres humanos que habitan el planeta. No es imposible. O sea que de aquel entonces a hoy, evidentemente hemos cerrado un ciclo. Pero el aspecto más importante de Internet es que nos permite organizarnos en red. Hoy estamos jugando con las redes sociales y este juego no es nada más que un ensayo previo del mundo del futuro. Un mundo donde prescindiremos de los gobiernos y haremos un sistema comunitario mundial organizado en red. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, ya que estoy, voy a agregar un elemento más, que no lo iba a decir, pero bueno. También en el año 92, y no es casual porque no existen las casualidades, surgió este libro, que es la teoría de la síntesis de los conocimientos racionales e intuitivos de la humanidad. Este es el puntapié inicial de una teoría que también fui mejorando, que es también uno de los objetivos de este ciclo, que es que los conocimientos racionales de esta era, más los conocimientos intuitivos que traemos desde siempre, se reconcilien en una sola forma de conocer, para dar el paso al eslabón siguiente. Como dije, o como quedó obvio en el transcurso de la charla, nosotros no fuimos el primer eslabón, no somos el centro de la vida, somos un eslabón, simplemente el séptimo, y viajamos inevitablemente al octavo. Bien, ¿por qué estos puntos son tan indispensables y por qué han cerrado el ciclo? En estos últimos 20 años, a lo que estamos asistiendo es al caos del final. ¿Por qué? Porque la vida y los intereses de estos individuos que marcaron los últimos 6.000 años se han soltado de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ahora, todos los descubrimientos tecnológicos y los avances, en alguna medida, aunque no estuvieran en el propósito de aquellos que los realizaban, beneficiaban a la humanidad. Hoy en día esto ya no sucede. Por ejemplo, seguimos utilizando combustibles derivados del petróleo, por ejemplo, que contaminan el ambiente, cuando tenemos la capacidad tecnológica de utilizar energías limpias. No lo hacemos, no porque no tengamos la tecnología, sino porque es contrario a los intereses de un pequeño grupo de individuos. Para dejar claro de qué estamos hablando, hoy en día no son más de 100 personas aquellas que manejan y controlan los destinos de la humanidad entera. Son contrarios a sus intereses, no se aplican, van a los cajones. Voy a dar un ejemplo que es aún más terrible. Hoy en día 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Es decir, toman agua de charco, de cualquier lugar, agua contaminada. Y esto es absurdo. Vivimos en un planeta que es 3/4 partes de agua. Está bien, este agua es salada. Pero nosotros, hoy todos los barcos que cruzan los océanos, inclusive las lanchas, están equipadas con equipos desalinizadores de agua. A ningún burgués se le va a ocurrir instalar junto al mar una planta potabilizadora de agua, embotellar las botellas
y llevárselas a las 1.200 millones de personas, que ojo, son prácticamente el 20% de la humanidad, simplemente por una causa. Esas 1.200 millones de personas son los más pobres del mundo, no tienen dinero para pagar el agua. Entonces, ¿por qué le vamos a ir a vender agua si no nos la pueden pagar? Si no es rentable, no se hace, se archiva en los cajones. Hoy en día, por primera vez en la historia de la evolución de la moral individualista de 6.000 años, como dije antes, la vida y los intereses de estos hombres se contraponen. Hoy ellos, lejos de fomentar la evolución, han comenzado a detenerla. Y la vida es un proceso que tiene 13.780 millones de años y que nada ni nadie podrá detener jamás. Así que este ciclo que nos ha tocado vivir es el del caos del final del ciclo. El problema que tenemos es que nos falta aprender la última lección que la vida quiere que resolvamos. El sistema nosotros no necesitamos enfrentarlo, se va a caer por sí mismo ahogado en sus propias contradicciones. Pero es un sistema que genera una energía negativa que nos envuelve. Y nosotros mismos estamos incluidos en un viaje que va hacia el individualismo, cada vez más profundo. Por eso tendemos a separarnos, como Cataluña acá, como Inglaterra, como en todo el mundo hay un proceso de viaje hacia el individualismo cada vez más acelerado. Para lograr detener, frenar y revertir el proceso de esta energía negativa que nos envuelve, se necesita una fuerza de signo contrario. Nosotros la tenemos porque somos la inmensa mayoría de los desposeídos, los que hacemos, los que trabajamos en las fábricas, las tierras, las industrias, el comercio, inclusive somos los miembros de los organismos de seguridad. Sin embargo, nosotros, como dije en el principio, estamos divididos. Bien, para poder lograr establecer, la vida nos va a ir empujando al borde del precipicio. Los seres humanos, por una reacción elemental lógica, mientras podamos emparchar lo viejo, lo vamos a hacer. Mientras podamos seguir creyendo que alguien va a venir, que alguno de estos que nos aparecen en la televisión, vótenme a mí, síganme a mí, que yo voy a resolver los problemas de acá 5 años, lo hacemos. La vida nos va a ir llevando a un límite insostenible, al borde del precipicio, en el cual tendremos que comprender, sí o sí, que la única salida de esto es la reconciliación comunitaria detrás de objetivos comunes que nos unifiquen. ¿Cómo lograr esto? Nosotros no podemos sentarnos a discutir las diferencias que tenemos. No hay manera de que nos entendamos. Aunque es absurdo, pero suponiendo que pudiéramos armar una mesa gigante y sentar a las diferentes fracciones en las que está dividida la humanidad, inclusive cada fracción o cada tendencia también está subdividida en más, y suponiendo que nos sentáramos a hablar todos juntos, no nos pondríamos de acuerdo ni en 1.000.000 de años. No se trata del diálogo, se trata de establecer una moral del bien, y una moral del bien se basa solamente en 2 aspectos fáciles para que nos unan, que es la moral de la verdad y el amor. ¿Y por qué es la moral de la verdad y el amor? Porque la verdad y el amor no necesitan estar escritas en ningún manual, ni se contraponen con nuestras creencias personales sobre Dios, sobre la vida, sobre la filosofía. No se contrapone con nadie, con nada. No tenemos que discutir nada que nos separe, tenemos que encontrar los puntos que nos unan. La verdad objetiva es que vivimos en un ecosistema biológico autosustentable que produce los alimentos indispensables para mantener a todos los entes que lo habitan. Cuando un señor viene y nos dice, yo soy el dueño de las tierras desde aquí hasta donde se pone el sol, y nos muestra un papel firmado acá que dice, ¿ves? Yo tengo el título de propiedad, en ninguno de ellos podremos encontrar la firma de Dios. Son simplemente las firmas de, en su origen al menos, amigos de ellos, que firmaron los papeles
y que los convirtieron en dueños que se apropiaron de las riquezas naturales. Con las riquezas productivas pasa igual. Viene un tipo, hace un descubrimiento, Bill Gates, Steve Jobs, cualquiera, y patenta un descubrimiento. Y entonces dice, todo el que use esta capacidad tecnológica me tiene que pagar a mí porque el descubrimiento es mío. La verdad, y por eso hablo de la verdad, de que tenemos que ir atrás de la verdad es que ningún descubrimiento por sí mismo es nada más que un porcentaje menor de un conocimiento anterior. Todos los descubrimientos, todos los inventos se fundamentan en conocimientos previos surgidos del esfuerzo de la humanidad a través de miles de años. Si hace 1,5 millones de años atrás a un Homo erectus no se le hubiese ocurrido aprender el fuego, todo lo demás no lo hubiéramos podido hacer. Todo lo demás lo hicimos porque prendimos el fuego. Ese hombre de hace 1,5 millones de años no cobra derechos de autor. Aquellos que quieren cobrarlo hoy también están apoyándose en la mentira. Las tierras tienen dueños, es mentira. Un hombre que vive 80 años no puede ser dueño jamás de una tierra que tiene 4.500 millones de años, que tendrá 4.500 millones de años más y que cuando se muera no se la va a poder llevar a ningún lado. La tierra va a seguir estando acá. Así que de lo que se trata es de desconocer la mentira y unirnos en la verdad. En 2 puntos nada más tenemos que reconciliarnos. La verdad objetiva. Voy a ser reiterativo. Vivimos dentro de un ecosistema biológico autosustentable que produce los alimentos necesarios para todos los entes que lo habitan. Y el amor comunitario. Todas estas riquezas tenemos que compartirlas porque somos parientes de una sola y gran familia. De esta situación, lo único que nos va a sacar es la moral del bien, la moral de la verdad y el amor. Parece utópico, parece difícil, no lo es tanto, porque la vida nos va a forzar a tomar la decisión. ¿Por qué la vamos a tomar? Voy a dar un ejemplo claro. El individualismo está en nuestras costumbres. Tenemos 6.000 años de individualismo. Somos individualistas, nosotros también lo somos. Está en nuestras costumbres. Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron nuestros mayores. Creemos que siempre todo fue igual, así que actuamos de manera individualista. Pero está en nuestras costumbres y no en nuestra esencia. Cuando ocurre alguna catástrofe natural, un terremoto, un incendio, una inundación, los seres humanos reaccionamos rápida e instintivamente en forma solidaria. Porque en nuestra esencia, que tiene 200.000 años, sabemos que la única manera de enfrentar una adversidad que ponga en riesgo la supervivencia está en la unión, está en juntarnos, está en enfrentar el problema entre todos. Esto está en nuestra esencia. Cuando estemos en el límite final, al borde del precipicio, entre la espada y la pared, no quedará más alternativa que la de reunificarnos, dejar las diferencias de lado y darle la espalda al sistema. En ningún momento yo estoy planteando de enfrentar al sistema. El mal no se enfrenta con el mal, porque solo potencia y agranda el mal. Nosotros somos los que realmente hacemos funcionar la sociedad. Con solo darnos vuelta, darle la espalda y construir el mundo del bien desde una nueva alternativa, será muy fácil de lograrlo. Se dice fácil, dije recién que será fácil, no será tan fácil, pero sí es inevitable. ¿Por qué? Porque la vida evoluciona de manera inexorable hacia sistemas de mayor complejidad. Como dije en la charla, no fuimos el primero de los eslabones, no somos el último. Estamos viajando hacia el 8º eslabón. Una vez que logremos establecer un sistema moral comunitario, nuestras costumbres y nuestra forma de vida irán cambiando y paulatinamente iremos adquiriendo
un nivel de conciencia superior que con el transcurrir del tiempo nos va a llevar al 8º eslabón. El ser humano dotado de conciencia cósmica, el ser humano superior. Ese es el viaje en el que estamos embarcados, ese es el viaje en el que inevitablemente sucederá. Todo esto, cuanto les dije, se sostiene en verdades objetivas científicas. Yo no inventé nada, en todo lo que dije no hay nada que sea una interpretación personal mía. Lo único que hice fue ordenar conocimientos científicos y evidentes por sí mismos para comprender que, querramos o no, viajamos hacia la superación evolutiva. ¿Por qué? Porque este plan es un plan que tiene un guionista que no se equivoca en nada. Hoy no lo hablamos, es Dios. Un Dios, como dije antes, no de barba blanca, no sentado en una nube, sino una mente viviente que es el todo cósmico dentro del cual se desarrollan nuestras vidas. Estamos aquí, es inevitable, los pasos evolutivos son inexorables y terminaremos en un mundo sostenido en la moral del bien. Muchas gracias. Si hay preguntas, las escucho. Nadie pregunta nada. Sí, Nadie dice nada. Yo tengo una pregunta. A ver, dale, quiero Vamos escuchar. a ver. Quiero escuchar. Yo pienso que la mente esa, digamos, mayoritaria, ese Sí. Dios teórico, Sí, ¿entiendes? Tiene un plan sí. que no tiene que ver con nosotros. Porque la prueba nos está demostrando ahora mismo en el planeta que las distintas especies totalmente diferentes a nosotros, aunque formadas por la misma energía, están evolucionando. Estamos viendo las rayas mantas del mar que están aprendiendo a volar porque nos estamos cargando el mar y están buscando una forma de salir. Estamos viendo unos suicidios masivos de ballenas y delfines y de otros animales marinos que están saliendo también del mar. ¿Entiendes? Ahora mismo en una playa se han muerto más de 150 ballenas y no es la primera vez de que salen y ahí dicen que es un suicidio colectivo. Yo más bien creo que es un intento de adaptación que están haciendo esos animales. Estamos viendo que hay animales en las selvas que ya están usando instrumentos para pescar, para cazar, para hacerse casas. O sea que luego significa que hay otras especies animales, no el Homo sapiens, o sea, nosotros, y no son todos mamíferos, que están evolucionando. Lo cual quiere decir que esa mente colectiva está probando en su laboratorio otras formas, puesto que piensa o razona de que nosotros estamos dirigidos hacia una extinción rápidamente. ¿Querés Nuestra una propia respuesta? locura y nuestro propio egoísmo. ¿Querés una respuesta? Bien. En el principio dije que nosotros y todo cuanto nos rodea está hecho de las mismas partículas elementales que existen desde hace 13.780 millones de años. Y si bien no hablamos de Dios, di a entender que somos partículas elementales surgidas de la explosión hacia adentro de la subjetividad de un todo. Y que todo cuanto hay dentro de él no ha cambiado, está todo hecho de lo mismo y es lo mismo. O sea que nosotros no estamos fuera de Dios, nosotros somos pedacitos de Dios, porque estamos hechos de partículas elementales de energía. Y cuando hablamos de partículas elementales de energía, para que tengamos claro, en este lugar que yo me toqué con la uña, que es un punto, en ese punto hay cientos de miles de millones de partículas de energía, cientos de miles de millones de partículas elementales. Así que cuando hablamos de una partícula elemental, estamos hablando de algo que prácticamente no se diferencia de la nada, ¿sí? Pero es algo, es ese algo con el que está construido todo. Así que nada está exento a esto y nada está exento al plan de Dios. En el plan de Dios la evolución es un proceso de crecimiento inexorable. Todas las especies, como vos bien decís, de alguna manera crecen. No olvides que más del 90% desaparecieron y las que quedan están embarcadas en el mismo viaje evolutivo de crecimiento, lo cual no significa que vayan a alcanzar la capacidad que nosotros tenemos única
que es la dualidad mental. La dualidad mental es aquella que nos permite a nosotros procesar una información y tener contradicciones con nosotros mismos. Y estas contradicciones, que pueden parecer perjudiciales, en realidad son parte del mismo plan de Dios. Porque el plan de Dios es el plan. A ver, el plan de Dios, el plan de la evolución se sostiene en las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, así como las leyes de la física, se desprenden del acto inicial del Big Bang. ¿Y qué son las leyes? Las leyes es la propia forma de ser de este todo cósmico. No es que en el Big Bang aparecieron escritas como en la tabla de Moisés las leyes. No, el Big Bang lo que hizo fue establecer una condición para la existencia de la totalidad. Esta condición tiene reglas en sí mismas, que son inalterables, que son universales. Todo lo que existe en el universo se afirma, se niega. En la negación llega a un punto crítico donde el sistema, porque es un sistema, todo lo que existe son sistemas, se desordena cuando ya no tiene posibilidades de crecer, entra en el caos y del caos surge la oportunidad del salto cualitativo hacia lo nuevo, que siempre es una recombinación de los elementos anteriores preexistentes. Por eso es que estamos hechos de partículas elementales y nada más, porque siempre lo que se hizo fue que cada paso se combinó de una manera nueva para dar la causa o el origen a lo nuevo. En este plan evolutivo coherente que te he mostrado, absolutamente coherente, la evolución es la inteligencia del todo cósmico. Y todos cuantos estamos embarcados en este viaje, somos cuantos existimos y todos estamos interconectados. Los seres humanos, los animales, las plantas. Te dije que íbamos hacia el octavo eslabón, un ser dotado de conciencia cósmica. Es aquel que pueda tener conciencia en el acto de su existencia como individuo y su interconexión absoluta con el todo que lo rodea. ¿Bien? Entonces, este viaje evolutivo, vos me destacás que hay otros entes que también están evolucionando, y está bien, es correcto, porque el plan de la evolución es el plan de la evolución de la vida. Y vuelvo a insistir en esto. Los seres humanos creemos que somos, así como creíamos que el planeta Tierra era el centro del universo, hoy creemos que somos el centro de la vida. No lo somos, en ningún momento dije eso. Los seres humanos somos un eslabón más de un proceso evolutivo que implica a todos los entes que estamos creciendo en este plano. Y todos los entes crecen y hay animales que están aprendiendo a desarrollar actividades superiores a las que desarrollaban antes. Esto no garantiza que estos vayan a pensar en forma abstracta. Nosotros tenemos una peculiaridad que nos permite hacer filosofía. Hacer filosofía nos da una posibilidad que es la que Dios busca en el plan. Porque hasta ahora todos los entes que surgieron en el proceso lo que hacían era poder abarcar porciones cada vez mayores del espacio. Con el surgimiento de nosotros y nuestra capacidad mental, nosotros podemos abarcar porciones del tiempo, que es lo que ningún otro animal tiene. ¿Qué quiere decir con el tiempo? Nosotros hemos logrado descubrir que existimos hace 13.780 millones de años. Nosotros hemos logrado abarcar al tiempo. Nosotros hemos logrado sacar fotografías de cuando el universo tenía 400 millones de años. Era un bebé. Esta capacidad nuestra de abarcar el tiempo es el propósito dentro del plan general. Pero nosotros no somos el último de los eslabones. Ni siquiera somos el más importante. Simplemente somos el más complejo. Pero nada más. Es lo mismo que decir, a ver, todos los seres humanos somos 7.200 millones de habitantes. No todos tenemos la misma capacidad intelectual. No todos jugamos el mismo rol en el proceso evolutivo. Pero no te quepa la menor duda de que cada uno de los 7.200 millones de habitantes que existen tiene una razón de ser para el proceso de la vida. Si está vivo, por algo está. Es un engranaje y la vida lo necesita, tanto a él como a mí. Y yo no soy más importante que él. Tengo un rol diferente, una tarea diferente que realizar,
una responsabilidad diferente, pero no más importante. Si a cualquiera, es un engranaje, y si vos le retiraras un engranaje cualquiera, un mendigo que está debajo de un puente, inevitablemente el engranaje se rompería. Así que hay algunas cosas que todavía no están a nuestro alcance entender. Los propósitos de la vida son más elevados. Por eso mismo nosotros hoy utilizamos un porcentaje menor de nuestra capacidad mental. Vamos hacia un ser humano superior que va a utilizar un porcentaje mayor y probablemente podamos responder más acertadamente a tu duda. Espero haberte dado una respuesta. ¿Alguien más quiere preguntar? Y en sí mismo somos una galaxia, ¿no? A ver, estamos llenos de bacterias y de bichitos que conformamos todo para un todo. Todo es más complejo. Yo acá lo que, a ver, para que quede claro, esta charla en vez de 1 hora o no sé cuánto duró, podía haber durado 4 días. Sobre todo podemos hablar más e investigar más. He tratado de ser lo más sintético que pude para establecer una idea base. Pero lo que vos decís es cierto. Nosotros tenemos en nuestro cerebro más neuronas que las estrellas que existen en el universo. Así que todo es una simple cuestión de cómo vemos las cosas y desde dónde vemos las cosas. Si nos metemos en la cabeza, insisto, tenemos más neuronas que estrellas. Y mirá que hay cientos de miles de millones de galaxias y cada una tiene cientos de miles de millones de estrellas. Estamos hablando de cifras absolutamente incalculables y no hay manera ni de escribirlas. ¿Sí? Bueno, nosotros en nuestra cabeza tenemos más neuronas que eso. Evidentemente estamos preparados para ir hacia un ser humano superior, porque de esas neuronas utilizamos un porcentaje pequeño. Algún día no están ahí en balde, no están ahí de casualidad, no están ahí para ser desechadas, están ahí para ser utilizadas. Algún día alcanzaremos una conciencia tal que nos permita ser al lado nuestro prácticamente un Dios. Seremos diferentes y además, así como dije que hubo 3 pasos en el terreno físico y hubo 3 pasos en el terreno sensitivo, somos el primero, vamos hacia el segundo y habrá un tercer paso en el nivel mental que nos llevará, vaya a saber dónde. No tengo tanta osadía como para arriesgarme a decir cuál es el noveno, pero sí vislumbro claramente cuál es el 8º eslabón, el próximo, hacia el que vamos, a la conciencia cósmica. Esto es un viaje maravilloso dentro de la mente de Dios. Inevitablemente este viaje es un viaje de reconstitución de sí mismo. No hablamos hoy sobre Dios, no me quise meter para no entorpecer y confundir más, pero voy a decir algo ahora. Hace 13.780 millones de años, por alguna razón que desconocemos, algo que podemos llamar un huevo cósmico implotó y generó este todo cósmico que hoy conocemos. Desde esas partículas elementales que, como dije, no se diferencian de la nada, evidentemente el plan de la vida es la reconstitución, es ir hacia formas superiores. El futuro es inevitable. Estamos en un largo camino de regreso a casa. Estamos volviendo a Dios en estado de reposo al final del viaje. Al mismo estado que estábamos antes del Big Bang, estamos viajando a recomponer ese estado. Estamos volviendo a Dios, estamos volviendo a casa, estamos volviendo al reposo original. La magia de la vida, yo no vine a responderla toda, vine a responder las que nos toca en el ciclo que nos tocó vivir a nosotros. Este es nuestro ciclo. Está a punto de terminar el primer viaje o el primer peldaño evolutivo de la humanidad. Nos afirmamos durante 200.000 años, nos negamos en los últimos 6.000 años, hemos entrado en el caos, estamos viviendo el caos, no nos damos cuenta porque si yo los inyecto a ustedes con pequeñas dosis de veneno diario, se van a volver inmunes al veneno. El caos nos fue entrando igual. En pequeñas dosis diarias nos fuimos metiendo en el caos. Hoy todo nos parece normal, común, y no es normal ni común. Estamos viviendo una payasada absurda. El mundo está viviendo cosas ridículas.
la violencia, la locura, estos tipos amenazándose a ver quién la tiene más grande. Entonces es todo una pavada, pero para nosotros, como nos fuimos introduciendo en esto, nos parece que es normal. No es normal. Yo cuando era chico, por ejemplo, cuando había un asesinato, una violación, estábamos un año hablando de que habían violado a esta chica y todo un año discutiendo sobre eso. No es que las violaciones no hayan existido nunca, estaban, pero hoy las locuras y los disparates suceden a la velocidad de Internet y vos hoy te olvidás de lo que pasó ayer o antes de ayer, porque ya pasan cosas nuevas todos los días, porque tenemos calamidades todos los días. Entonces, vivimos a un ritmo desenfrenado y en la locura de Internet, porque estamos cada vez más próximos al fin. Les dije antes, la edad antigua duró 4.000 años, el feudalismo duró 1.200 años, el capitalismo lleva 200 años, los tiempos se van acelerando. Desde que descubrimos cómo utilizar la electricidad para iluminar una casa o hacer funcionar un motor, en 70 años después de eso, habíamos puesto una nave espacial en la Luna. O sea que los ritmos de aceleración del conocimiento humano, esta capacidad que nos hizo investigar en cada camino posible, van acelerándose. ¿Y hacia dónde van todos esos conocimientos dispersos? A la necesidad de volver a reconciliarse, a sintetizarse en uno solo, a sintetizar los conocimientos racionales en una sola forma de conocer, porque es el próximo eslabón. Y las razas vamos tendiendo a mezclarnos, somos parientes, tenemos que recuperar esa concepción. Bueno, no sé. Bueno, yo tengo otra pregunta. Dale. La pregunta es que, claro, toda esa concepción, toda esa idea, toda esa visión viene derivada de solamente esta nave nuestra. Pero Sí. en el mundo hay miles de millones de naves parecidas a estas. Que ¿A qué te no refieres? ¿En el sabemos mundo o en el universo me estás diciendo? en el universo. En el universo sí, sin ninguna duda. O sea, no solamente en nuestra galaxia, Sin ninguna duda. tiene Hay que vida haber por todos lados. más de 100.000 millones Hay vida de por planetas habitados No por tenga- otros seres que Sí. serán también nuestra familia, puesto que formamos parte de la misma. Estamos hechos de lo mismo. Por eso. Porque Y que seguramente estarán en un grado de evolución mayor o menor. ¿Entiendes? Te puedo responder. Y quizás es lo que nos falta por encontrar, porque claro. En el hasta ahora- próximo viaje. En el próximo viaje. Yo te voy a responder también esto. Mira. Sin la menor duda, en el universo, que tiene, ya dije, la cantidad de estrellas y de planetas que hay en él, sin ninguna duda la vida, como es todo igual, porque ya hemos visto que todo está hecho de lo mismo, ha debido pasar por estos mismos pasos evolutivos que pasamos nosotros. Esto es inevitable, porque es la misma vida la que está creciendo. Son partículas que se hicieron átomos, moléculas biológicas. Es inevitable que hayan traspuesto los mismos pasos, porque las leyes, así como las leyes de la física son universales y la gravedad rige el universo entero, las leyes de la naturaleza, que no están desarrolladas, que yo las he desarrollado en mi libro, también son universales. La dualidad cósmica rige las leyes de la evolución en el tiempo, en el universo entero. Y los pasos a dar son inevitables. Los mismos pasos que nosotros dimos los han dado ellos. Ahora bien, civilizaciones más avanzadas a nosotros seguramente han, y que nos vengan a ver y a investigar, seguramente lo hacen. Lo que no van a hacer nunca es intervenir. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que existe de viajar en el espacio por encima o superando el obstáculo que la velocidad de la luz nos impone, ¿sí? La única manera es viajar de una manera diferente. No se puede viajar en los términos que nosotros conocemos hoy sobre la velocidad, porque no podemos superar la velocidad de la luz. Sin embargo, en la charla, en un momento dado, yo dije que la naturaleza de este todo cósmico es mental, y no me extendí en eso. Pero que sea mental nos da una pista para que yo te pueda responder ahora. Hay algo que viaja más rápido que la luz, que es la mente. La mente viaja tanto más rápido que la luz que puede estar en dos lugares a la vez. No necesita
está por encima del espacio y del tiempo. Cualquier sistema de viajar en el espacio y que les haya permitido a estos seres venir a observarnos, ha surgido de una capacidad mental superior que ha logrado combinar la tecnología con la propia capacidad mental de estos seres. Y si estos seres alcanzaron esta tecnología, es porque superaron el obstáculo frente al cual nosotros estamos ahora, que es el obstáculo moral, para cerrar el primer paso de crecimiento. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es cerrar el paso de crecimiento en el sentido de resolver el problema básico, que es la subsistencia. Nosotros necesitamos dar este paso hacia un mundo del bien moral, porque tenemos que dejar atrás la preocupación de la subsistencia. Cuando el Homo erectus aprendió a prender el fuego, lo que logró con eso fue reducir drásticamente el tiempo que utilizaba para alimentarse. Porque mientras comía carne cruda, se pasaba casi todo el día despellejando, desollando y comiendo carne cruda. Cuando aprendió a cocinar la carne, el tiempo que debió emplear en su alimentación se redujo enormemente y entonces le empezó a sobrar tiempo para dedicarlo a la contemplación, a la realización de herramientas, de ropa. Algo parecido es frente a lo que estamos. Una vez que nosotros logremos superar este obstáculo absurdo que nos hace depender para la supervivencia de tener que emplear prácticamente todo el día en ello, cuando tenemos un mundo donde la riqueza es enorme y sobra, pero como dije antes, está en manos del 1%, cuando todo eso esté al servicio de la humanidad y las máquinas a las que les tememos hoy, porque nos van a reemplazar en el trabajo y de qué vamos a vivir, como vamos hacia un mundo en el que la plata no va a interesar, donde simplemente atenderemos la necesidad de la gente porque tenemos la suficiente capacidad alimenticia y tecnológica para resolver absolutamente todo, nos va a empezar a sobrar tiempo. Y cuando nos empiece a sobrar tiempo, empezaremos a crecer. Y cuando empecemos a crecer, vamos a hacer lo que realmente vinimos a hacer a la Tierra. Este primer peldaño que estamos recién por cerrar ahora, es nada más que la preparación, es el momento en el de resolver las necesidades elementales de supervivencia. Así que bien, respondiéndote a vos, cuando nosotros demos este paso con esta nueva moral, seguramente desarrollaremos aptitudes mentales superiores a la nuestra y también intentaremos viajar en el espacio y tal vez también intentaremos ir a ver civilizaciones que están en un estadio inferior al nuestro y tal vez también nos encontremos con quienes están en uno superior. Ellos, los que hoy viajan, no van a intervenir en nuestro ciclo, precisamente porque el haber alcanzado un desarrollo moral superior les impediría alterar el orden de nuestro propio crecimiento, como nosotros lo haremos si encontramos a otro, porque habrán entendido, si ellos hubieran querido alterar este orden, viste que vienen, que dicen que no, que los visitaron a los egipcios, a los mayas, que bien, probablemente vinieron, pero no alteraron nada. No vinieron y le regalaron a Ramsés, toma, una computadora, acá tenés, o un ordenador, como dicen ustedes, acá tenés toda la respuesta, y altero el orden de la evolución de la vida en la Tierra y chao. No hicieron eso. Nosotros tampoco lo vamos a hacer, porque habremos comprendido, al haber dado este paso, que la evolución es igual en todo el universo y que es inexorable, que es indispensable que cada civilización realice su propio viaje de crecimiento, tanto mental como moralmente, como espiritualmente. Sin ello no alcanzaremos, si no logramos eso, no viajaremos a las estrellas. No te quepa duda que sí vamos a viajar. Si no lo logramos, no destruiremos todo antes. No vamos a destruir nada porque no está en nuestras manos, porque nosotros no somos más fuertes que la vida. Nosotros somos un eslabón, un segmento, un pedacito. Nosotros creemos, Donald Trump cree, Kim Jong, todos estos vienen y creen que pueden alterar, No, pero hay 13.780 millones de años de evolución como para que venga ningún salame y haga clic, toque un botón y pudra la evolución de la vida. Nada está por encima de la vida. Nosotros no estamos por encima de la vida. Como el dinosaurio. Lo destruyó la vida.
pero los destruyó para que crezcamos nosotros. Ese fue el plan. Porque con dinosaurios los mamíferos no se iban a desarrollar. Entonces la vida dijo, bueno, ole, le mandamos una cometa acá, destruimos y matamos a los dinosaurios, porque necesitamos que desarrolle. Porque hay un plan coherente acá. Porque todo lo que sucede es lo que tiene que suceder. Porque nada es obra de la casualidad. Hay un plan coherente e inteligente detrás de esto que nos toca vivir. Y nosotros no tenemos, pero ni en broma, la posibilidad como individuos de alterar o torcer el plan evolutivo de la vida. Por eso insistí, lo que está evolucionando es la vida. Empezó en las partículas elementales, no termina en nosotros, va para vaya a saber dónde. Nosotros somos una parte de un proceso evolutivo que está en manos de la vida, que para el propósito utiliza las leyes de la naturaleza y de la física, y el guionista de este plan, no podés llamarlo de otra manera si querés, pero se llama Dios y es perfecto. Vivimos dentro de la mente de Dios. A ver, yo no hablé del tema hoy, no lo extendimos, voy a utilizar las palabras de Jesús, que era un hombre sabio que desde la intuición entendió hace 2000 años lo que hoy recién ahora la ciencia sabe. En un momento dado Jesús les dijo a los discípulos, Dios está delante de ustedes y ustedes no lo ven. ¡Pum! Acá está, esto es Dios, somos parte de Dios. Pero dijo más que eso, Dios está dentro tuyo y fuera de ti. Otra vez, si levantás una piedra ahí está y si rompes un leño ahí está. ¿Qué quiso decir este hombre en su sabiduría? Que Dios es todo, que Dios es creador y creación, que Dios está en todas las cosas, que somos pedacitos de Dios y que vivimos, él también dijo, vivimos dentro del Padre.